Lo que vamos a hacer ahora va a ser explicar, en función a estas imágenes, las características que tiene tu nariz. Cada persona puede ser diferente, cada persona puede tener unas características faciales diferentes. Entonces, lo primero que vamos a hacer es analizar tu cara. La forma de analizar la cara es muy variable. Mira, lo primero que tenemos que hacer, o lo primero que yo hago, es determinar si tu cara está alineada. Por eso nosotros cogemos una línea que pasa desde el teórico centro de tu cara, ¿ves? La extendemos en línea recta hasta abajo, y entonces esto nos da la cara, digamos, mitad derecha y mitad izquierda. Todas las personas somos asimétricas, todas sin excepción. Hay personas que somos más asimétricas que otras, pero en general todas somos asimétricas. En tu caso, si tú te das cuenta, tú tienes una gran asimetría. Fíjate que el mentón está desviado. Vamos a poner aquí que esto es el lado derecho, ¿correcto? Este es tu lado derecho. Sí. No, miento, este es el lado... Este es tu lado derecho, ¿no? Sí, correcto. Y este va a ser tu lado izquierdo. Vamos a ponerlo aquí. Perfecto. Entonces, tú tienes una desviación del mentón hacia la derecha, tienes una desviación de la punta de la nariz hacia la derecha y tienes un eje nasal que está levemente desviado hacia la derecha. Eso sí lo sabes. Sin embargo, fíjate que tu labio superior casi está centrado. Casi está centrado, le falta muy poquito. Entonces, esto es muy importante porque sabemos que tu esqueleto facial parte de una base donde sabemos que está modificado, o sea, no es un esqueleto que esté centrado. Por eso, identificar estas cosas es muy importante, porque cuando luego se te haga algún tipo de modificación, quiero que tú entiendas que es como colgar un cuadro en la torre inclinada de Pisa. Significa que ese cuadro es muy fácil que tú lo veas torcido, pero no por el cuadro, sino porque la pared en sí está torcida. ¿Me comprendes? Sí. Entonces, por eso, muchas veces nosotros, cuando operamos rinoplastia, es muy importante que nos fijemos precisamente en estas cosas. Luego, suponiendo, te voy a poner aquí esta línea en verde, suponiendo que esta fuese el centro de tu pupila, no mostramos tus ojos porque por un tema de privacidad, suponiendo que aquí hemos medido que aquí estaba el centro de tu pupila, lo mismo que hemos hecho el plano vertical, vamos a hacer el plano horizontal. Aquí, si yo pongo este plano justo por debajo de la base de tu nariz y ponemos esta imagen en grande, quiero que te des cuenta cómo un ala de la nariz, esta, la del lado izquierdo, está, digamos, correctamente posicionada y esta, sin embargo, está a una altura. ¿Lo ves? Sí, lo veo. Esto a nosotros también nos sirve para poder planificar una serie de técnicas que van encaminadas a, por así decirlo, abrochar las alas nasales, lo que se llama una alotomía lateral. Este análisis es muy importante porque nos va a permitir poder hacer un poco de una especulación de cómo se va a quedar tu caso después. Sigo haciéndote un poquito el análisis. El ancho de la nariz es el ancho que va siguiendo estas líneas que yo te estoy pintando aquí. Se llaman las líneas ceja-punta. Sí. Y sería una línea que sigue el surco de tu nariz. Vale. La ves, ¿verdad? Yo te lo pongo aquí en verde y te lo voy a poner en grande para que tú lo aprecies. Son unas líneas que lo que hacen es discurrir desde la base, perdón, desde la raíz de la nariz a la base. Si tú te das cuenta, tienes una zona aquí, justo en el centro, que es más estrecha, y una zona en la punta que es un poco más ancha. Parte del objetivo que yo quiero hacer, porque por tu tipo de nariz da la sensación de que tus huesos nasales son unos huesos anchos. El hueso de la nariz arranca desde aquí. El hueso de la nariz, vamos a decir que tiene esta forma. Fíjate que además las sombras de tu nariz tienen un valor muy diagnóstico, porque es que prácticamente nada más que escoger la fotografía e ir leyéndola, ¿sí? Estos son tus huesos nasales. Sí. Entonces, tanto por un lado como por el otro, nosotros lo que nos vamos a encargar va a ser de estrechar esto. Es muy importante en tu caso, para tener una nariz más bonita, el estrechar la nariz. Esto nosotros precisamente es a través de la rinoplastia ultrasónica como yo realizo este tipo de modificaciones, ¿vale? Y tenemos muy buenos resultados. Eso por ahí. Tienes el dorso, que por esta zona es más estrecha, y por la punta, voy a quitar esta ventana, por la punta se ve más ancha. Entonces, otra de las cosas que tenemos que hacer es mantener
esta misma longitud y desplazarla hacia abajo. Es decir, es como si yo cogiese este punto que yo lo tomo como referencia y fuese vertical. Esto a mí me va a permitir calcular cuánto quiero que sea la forma de la punta nasal, ¿vale? Es decir, así yo voy a poder saber exactamente cuánto va a ser el tamaño de nuestra punta nasal, porque esta línea debería ser centrada. Si tú te coges, por ejemplo, otras fotografías de otras personas, por ejemplo, te voy a enseñar algún caso. Si tú cogieses, por ejemplo, una fotografía tipo esto, te das cuenta, por ejemplo, esta punta se ve muy grande. Cuando nosotros queremos disminuirla, lo que hacemos precisamente es estrecharla. Si tú te coges, por ejemplo, otro caso tipo... a ver que te encuentro yo aquí un ejemplo, por ejemplo, este paciente. Si tú te das cuenta, esta chica tiene aquí una zona más ancha, aquí te das cuenta, ¿ves? Mucho más ancha. Y sin embargo, cuando nosotros la queremos operar, lo que queremos es dejarle la punta lo más chiquita posible. Esto es una simulación, no es un resultado postoperatorio. Bueno, sigo con tu caso para seguir desgranando un poquito qué cosas vamos a hacer en tu nariz. Son muchas líneas, pero son cosas así. El ancho de tu nariz también lo veo grande, es decir, la distancia que hay desde un lado de la nariz hasta el otro lado de la nariz. Estas líneas que tú tienes aquí, yo las veo anchas, es decir, si te das cuenta, este lado es más bajo, este lado es más alto, ¿vale? Seguramente cuando tú sonrías, esta zona de aquí de tus labios enseña más cantidad de dientes. Es decir, la encía de esta zona se mostrará más. Eso suele pasar como consecuencia de que esta zona del maxilar superior está a un plano, está desnivelada. Es una cosa que es bastante frecuente, no te preocupes. ¿Vale? Prácticamente con esto ya la fotografía de frente un poco ya la podemos tener prácticamente ya analizada de qué cosas tenemos que hacer. O sea, te resumo. Tenemos que la punta de la nariz volverla a colocar aproximadamente como unos 4 o 5 grados hacia la zona de la línea del medio. Tenemos que estrechar la base de la nariz modificando los huesos. Tenemos que mantener la anchura corta de este dorso nasal y tenemos que construir una punta nasal que sea acorde a este dorso, disminuyendo la anchura de las alas nasales y posiblemente intentando o bien bajar esta o bien subir esta para que se queden niveladas en relación al plano, ¿vale? Si yo me cojo la fotografía de perfil, que es esta de aquí, la que tú estás viendo, aquí empezamos a tener algunas cosas que son necesarias un poco desgranarlas. Vamos a ponerlo esto un poquito menos grande para poder explicártelo. Mira, tu nariz, lo primero que yo valoro cuando hago una valoración de rinoplastia es lo que se llama la longitud facial, es decir, esta distancia, desde la base hasta la punta de la nariz. Llamamos esto a la base, donde la nariz se pega con la cara, hasta la punta de la nariz. Técnicamente la posición de tu punta sería el punto más proyectado de tu nariz, que yo lo coloco aquí, ¿vale? Hay personas que la punta la tienen más caída, hay personas que tienen la punta más respingona, dependiendo de cada caso, ¿vale? Tú vamos a decir que tienes la punta aquí, con una inclinación, si te das cuenta, de 4 grados. Aquí yo voy a calcular lo que se llama el ángulo nasolabial. El ángulo nasolabial es el ángulo que va desde el labio superior a la base de la nariz, este ángulo que hay aquí. Y esto nos ayudamos pues de la geometría que estudiábamos en el colegio, porque prácticamente podemos decir que si aquí cabe un cuadrado, este ángulo es 90 grados. Esto es muy importante, porque en mujeres el valor normal que deberíamos tener aquí es entre 100, 105 y en algunos casos 110 grados. Es decir, una nariz que estuviese mucho más hacia arriba, vamos, mucho más, un poquito más hacia arriba. Si no, vas a correr siempre con el riesgo de que cuando sonríes la punta se te cae. Notas como que se te cae. ¿Tú notas que te pasa, verdad? Sí, me cambia, cuando me río me cambia todo. Entonces, uno de los... Claro, hace como que se caiga más la nariz, ¿vale? Tú sonríes y de repente tú dices, tengo poca distancia entre la punta de la nariz y el labio, y encima cuando sonrío se me nota menos. Sí. La longitud de la nariz yo la considero que es un poquito larga, Esa longitud nosotros la valoramos, hago un poquito de zoom out y lo que yo hago es valorarla en relación a la longitud de tu cara, es decir, desde donde empieza el pelo hasta la punta de abajo de la barbilla. Como tu tercio inferior, es decir, como la zona del labio inferior y la barbilla tú la tienes más recortada, tienes un poquito de retrognatia, tienes la mandíbula un poco más pequeña, pues por eso el tercio inferior de tu cara es más pequeño.
como es más pequeño, la longitud total de tu cara, imagínate, Sí. es más corta, porque es la suma del tercio superior, del tercio medio, es decir, desde el maxilar, o sea, desde la órbita, perdón, hasta el maxilar, y del tercio inferior, que es desde el labio hasta abajo, ¿no? Entonces, este tercio es muy cortito. La longitud total te ha disminuido, con lo cual esta proyección nasal se ve más grande. Por eso tenemos que hacer que esa nariz sea un poquito más corta. Ya te explicaré cómo vamos a Sí. conseguirlo. Y luego tiene, evidentemente, lo que más salta a la vista, que es el tema de la jiba. Es decir, si nosotros De la trazáramos, próxima. es decir, en vez de colocar nuestra punta nasal aquí, nos la vamos a llevar un poquito más hacia atrás, es decir, vamos a considerar que vamos a hacer la nariz un poquito más corta, pues entonces se nos queda que de esta línea para arriba, todo lo que hay es una jiba que deberíamos quitar. ¿Vale? Sí, sí. Hasta ahí estamos de acuerdo. Luego tienes Sí. otro detalle, que todo esto estamos hablando ya de refinamientos. Sí. que a mí, que me gusta ser perfeccionista con todos los casos, pues por eso te las comento, porque creo que es importante. Y sobre todo porque Sí. no voy a poder simulártelo como tal, pero sí que te lo tengo que decir que eso sí va a estar en tu nariz. Mira, de forma natural, te voy a poner otra fotografía de un paciente. Cuando tú miras el lateral de una nariz, que tú puedes considerar que sea una nariz bonita, por ejemplo, mira esta nariz que tienes aquí. Cuando tú la miras el lateral, siempre tiene que haber el ala de la nariz, que esté por arriba, y tú Sí. puedas ver entre 2 y 3 milímetros de este orificio nasal. ¿Te das cuenta? Si yo Sí. vuelvo a tu caso, No se me ve. si tú te das cuenta, el ala nasal cubre y tapa por completo la porción de este tejido que está entre los dos agujeros nasales, que se llama el filtrum o la columela, ¿vale? Entonces, eso yo no puedo inventármelo de la nada. Yo ahora cuando te haga las simulaciones puedo mover el tejido, pero yo no puedo inventarme que aquí va a haber un tejido que tú ahora mismo no ves. Sí, vale. ¿Vale? Yo ahora te puedo decir, bueno, pues hasta la idea de que ahí vamos a tener un trozo del filtrum, que como ya te he enseñado, pues tiene que existir, ¿vale? Hay personas que lo que le pasa es justo lo contrario, que enseñan demasiada aleta nasal. Mira, por ejemplo, este chico. Pues este chico tiene demasiada proyección de la aleta nasal, entonces eso se opera para corregirlo. En tu caso es lo contrario. En tu caso lo que tenemos que hacer es operarlo para mostrarlo. Esas son las tres cosas fundamentales que tenemos que hacer, que te recuerdo. 1. Disminuir la longitud de la nariz haciendo que el ángulo nasolabial sea un poquito más abierto, es decir, rotando hacia arriba la punta de la nariz. 2. Quitar la jiba, que tú vas a ver aquí. Y 3. Modificar el complejo de la base nasal para que de frente sea más estrecho y de perfil podamos enseñar un poquito más de columela. ¿Vale? Vale, perfecto, sí. Ahí te ha quedado claro, ¿no? Bueno, pues ahora es cuando nos vamos a entrar en faena. Porque ahora lo que vamos a hacer precisamente va a ser esto. Vamos a reducir un poquito de zoom out. Vamos a crear una diapositiva nueva. Te voy a poner aquí tu fotografía del antes. Y ahora mismo yo lo que voy a hacer va a ser reproducir lo que hemos estado comentando. Primero que te he dicho, vamos a hacer la nariz más corta y más elevada. Pues ya tenemos la nariz más corta y más elevada. Lo segundo que te he dicho, vamos a modificar el dorso para dejarlo, en principio lo vamos a dejar recto. ¿Vale? En principio. Ahora te explicaré las posibilidades que tenemos. Y no puedo hacerlo porque, ya te digo, esto lo único que a mí me permite es tocar lo que son los tejidos. Pero imagínate que nosotros pudiésemos crear de la nada aquí un pequeño remanente de tejido que nos permitiese ver el agujerito por dentro, ¿vale? Si yo cojo esta fotografía y la pongo al lado de la fotografía que hemos estado viendo antes, Totalmente diferente, ¿eh? puedes ver el cambio, ¿vale? Pues ya puedes estar viendo el cambio. Entonces vamos a acercarlo un poquito y esta vamos a acercarla por aquí. ¿Ves el cambio? Bueno, ¿te gusta el cambio? Sí. ¿Crees que es una... ¿Tú estarías contenta con esta nariz? ¿Y de frente la puedo mirar? Sí, ahora estudiamos, pero te pregunto, ¿tú estarías contenta con esta nariz? A ver, sube un poquito más. Te voy a poner aquí esto para que tú la veas. Sí, estaría contenta. Es pues recta, fíjate que deliberadamente no la he dejado recta. Deliberadamente te he dejado aquí lo que se llama una jiba residual. Fíjate que aquí
sigue estando abultado. ¿Por qué te hago esa trampa? Ahora ya te la perfecciono. Te hago esa trampa porque yo quiero que tú entiendas que cuando se mejora una nariz, se mejora el conjunto. Es decir, tú tienes que comparar una nariz de cómo estaba a cómo está. Y eso es lo que a ti, esa visión de conjunto es lo que a ti te hace decir el resultado es bueno o el resultado estoy contento. Sí. Ninguna nariz, y quiero dejártela claro, es perfecta. Ninguna nariz puede conseguir una perfección que tú digas, ostras, esta es la nariz de mi vida, con esto es que voy a ser feliz para los restos. No, porque todas las narices pueden sufrir modificaciones durante el proceso de cicatrización. Pueden aparecer jibas residuales como la que yo te he dejado ahí. Pueden pasar muchas cosas. Pero O sea, poniéndome lo peor, imagínate, yo me hago la operación y tal. Ese resultado sería el peor si me saliese una jiba residual o tal, ¿no? Entiendo. Vamos a poner por caso, sí, vamos, que fuese el peor. Vale. Oye, el peor no tiene por qué pasar, evidentemente. Pero lo que te quiero explicar es que No, cuando digo, yo... pero poniéndome en lo peor, ese sería el resultado, o sea, no definitivamente, yo sé que una nariz perfecta no existe, pero en el caso de que tuviera alguna complicación, así se me quedaría. Si el problema fuera que te sale una jiba residual, sí. Mujer, es que como te explico vale, yo a ti, tampoco a lo mejor tanto, sí. puede pasar como te he comentado al principio con el tema de esta presentadora de televisión, que se te puede necrosar el tabique y entonces que se te hunda, pero que eso es una cosa que es rarísimo y solamente ya te he explicado en determinadas circunstancias y con el consumo de determinadas sustancias, exclusivamente, ¿vale? Bueno. Entonces, por eso te quiero decir, eso no te lo voy a... Yo te quiero mostrar que incluso no siendo perfecta, el concepto del mensaje que te mando es, incluso no siendo perfecta, uno puede apreciar que el cambio es muy bonito. Eso es lo que te quiero decir. Ahora vamos a sofisticar esto un poquito. Mira, cuando yo hago simulaciones, le explico siempre a los pacientes lo siguiente. Existen, vamos a llamar por caso, dos familias de dorsos, ¿vale? Los que nosotros llamamos dorsos rectos, que en este caso, como ya te he contado, sería cuando tú ya pules esta pequeña jiba, y esto ya sería un dorso recto, ¿vale? Ahora ya sí es un dorso recto. Y lo que se llaman dorsos curvos. Sí. Esto es un dorso recto. Ahora te voy a mostrar cómo sería un dorso curvo. Un dorso curvo es un carácter un poco más femenino, o sea, da un poquito más de rasgo de feminidad, pero da un poco más la sensación pues, de que la nariz se ha operado, es decir, la nariz es como mucho más perfectita. Consiste en que nosotros el dorso, manteniendo la forma de la punta, pero le damos un poquito más de hundimiento. No sé si eres capaz de poder apreciarlo. Es muy sutil, ¿eh? Estás hablando de que la diferencia entre una cosa y la otra puede ser a lo mejor de 1 milímetro, no mucho más, puede ser a lo mejor de 1 milímetro, pero es lo suficiente como para que tú puedas decir, oye, sí que noto el cambio. Cuando te voy a poner aquí la fotografía de antes para que puedas compararla. Y te pongo las dos aquí. ¿Vale? Fíjate la diferencia. Dorso recto, dorso curvo. ¿Vale? Por otra vez, porfa. Este es el dorso recto y este es el dorso curvo. Mira, lo que voy a hacer es que voy a ponerte las tres para que tú puedas verlas una al lado de la otra. Llegado a este momento, yo siempre le explico a los pacientes lo siguiente. Mira, esto que yo hago, esto no es mano de santo. O sea, yo soy cirujano, yo sé utilizar un programa de edición fotográfica y en base al análisis de la cara que yo te he hecho, yo sé los pasos que hay que seguir para, pues si yo quiero disminuir la nariz, tengo que hacer tal y cual técnica. Si yo quiero hacer que tu nariz sea más estrecha, tengo que hacer tal y cual, ¿vale? Pero esto yo siempre a todos los pacientes les digo que esto no puede ser considerado ni como una verdad absoluta, ni siquiera como si fuese una especie como de garantía. Por eso siempre ponemos aquí, como ves aquí en el papel, que esta simulación tiene la finalidad de diagnosticar qué es lo que tú tienes. Y no puede considerarse ni garantía ni promesa de resultados estéticos. Porque yo puedo tener la mejor de mis intenciones, pero que luego tu cicatrización no sea la correcta, ¿vale? Por eso quiero que tú entiendas que para mí lo importante de esto no es que tú tengas una fotografía y digas, vale, me voy a quedar como la fotografía. No, lo que yo quiero que tú entiendas es que esto que estoy haciendo contigo y que llevo haciendo prácticamente con todos mis pacientes, lo que me permite precisamente es tener una idea de qué es lo que tú quieres. De qué hay en tu cabeza, de qué consideras bonito tú y qué consideras feo. Porque yo puedo tener mi visión personal y yo puedo decir, oye, pues yo para mí, pues yo creo que la nariz bonita sería hacer esto o hacer lo otro.
pero yo necesito que seas tú la que me lo diga. Porque aquí no se trata de que un cirujano haga todas las narices iguales, eso es un error. Hay que hacer cada Claro. nariz de acuerdo a una persona. Te voy a poner un ejemplo. En relación, por ejemplo, a otra paciente que yo estuve viendo, pues fíjate, esta Ay, nariz qué que es bonito. muy bonita, pues a ella no le gustaba. Sin embargo, la que le ¿No le gusta? gustaba, nada, no le gustaba. Porque es una nariz, fíjate, la jiba que tenía, y en la simulación hicimos un dorso de estas características. A ella no le gustaba. Perfecta, Y también sin embargo, perfecta. mira, a ella la que le gustaba era esta, una nariz con un dorso más elevado. No quería tener ese dorso tan hundido, ¿me entiendes? Y este pusimos así un sí en grande porque le gustaba mucho. Sin embargo, fíjate, pusimos también esta posibilidad limando un poquito más el dorso y aunque le gustaba, no le gustaba tanto. Yo pongo siempre el ejemplo siguiente. Las narices de cada uno pueden ser mitad de tu padre, mitad de tu madre, por ejemplo. O pueden ser 90% de tu madre, 10% de tu padre, ¿de acuerdo? Sí. Claro, si yo ahora voy, y te voy a hacer un poquito de zoom para que tú veas a lo que me refiero. Si yo ahora voy y digo, esto es un dorso que es recto y esto es un dorso que es curvo, entonces tú puedes decir, oye, pues a mí me gusta el dorso recto, me gusta el dorso curvo, pero me gusta un poquito más el recto que el curvo. Entonces siempre tenderemos a esa sutileza en el quirófano. ¿Me Claro, porque comprendes? por ejemplo, o sea, a mi parecer, como parece más natural la de la izquierda, ¿no? ¿Cuál? O sea, la La, del centro. la del centro, efectivamente, la del centro. La del centro es la más natural. La del centro es la más natural, La la más que estamos natural. viendo ahora mismo. Es la más natural. Lo que ocurre es que hay personas que le gusta pues que no sea tan natural. Hay personas que le gusta, no es que no sea tan natural, sino que le gusta que se note. A ver, esto es una Eso, cuestión claro, sí. estética. O sea, igual que tú te puedes encontrar con chicas que se operan el pecho y lo que te dicen es yo no quiero aumentar, yo lo que quiero es tener el mismo volumen, pero que lo tenga más firme. Yo de esto no entiendo Sí. porque yo a lo único que me dedico es a operar cara, yo no opero ninguna otra cosa que no sea en cara. Pero hay gente Genial, que, eso me da mucha confianza. hombre, te lo agradezco. Hay muchas personas que se dedican a operarlo todo y, como se dice vulgarmente, quien mucho abarca poco aprieta, ¿no? Sí, por eso yo siempre busco, bueno, de hecho, tú eres otorrino, ¿no? No, ¿Verdad? cirujano maxilofacial. Vale, que siempre busco a alguien que se dedique solo a la cara, ¿sabes? Porque tú, es lo que dices tú, si abarcas muchas cosas, en algo tienes que ser especialista, ¿sabes? Efectivamente. Entonces, o sea, te dan mejor los pechos o los glúteos o la nariz, pero por eso te digo, mi cirujana, la que me operó el pecho, perfecto, pero ella, como hace las narices, no me gusta, ¿sabes? Entonces no acudo a ella. Claro. Bueno, es lógico. Eso, al fin y al cabo, cuando uno va al dentista, lo que busca es el especialista. Si te quieres poner ortodoncia, pues el especialista en ponerte brackets, ¿no? No te buscas a un generalista. Bueno, da Ah, igual. El sí. caso, lo que te estaba comentando, que hay chicas que lo que quieren es ponerse muy poquito para que apenas se les note. Y sin embargo hay gente que se opera el pecho y lo que dice es ancha Castilla y aquí que entre todo lo que quepa, ¿no? Eso es una cosa que tú misma lo sabes. Entonces, con el tema de la nariz pasa exactamente lo mismo. Hay un ejemplo simpático que yo le pongo a los pacientes que, como tú, estamos haciendo simulaciones. Mira, si tuviéramos que decidir que la nariz es como si fuese un tipo de ropa, una prenda de vestir, yo digo lo siguiente. Esta nariz recta que tú estás viendo aquí en la pantalla es un pantalón vaquero. Esta frase, si hay Sí. algún paciente que me escuche, se va a sonreír porque lo digo casi siempre. Eso significa, un pantalón vaquero significa que te lo puedes poner todos los días y que nunca desentona. Es decir, de Sí. esto no te cansas, de esto no te aburre. Esto no pasa de moda, ¿vale? Sin embargo, Sí. ponerte una nariz respingona es una nariz que, digamos que tiene una personalidad más grande. Es el equivalente a un traje de lentejuela. Es decir, un traje de lentejuela puede ser mucho más bonito, puede ser mucho más vistoso, puede ser mucho más caro, puede ser mucho más sofisticado, pero tú no te lo puedes poner para ir al Mercadona a comprar, porque Ya. desentona. Porque es una nariz que llama la atención, porque es una nariz que la Llamativa. gente llama la atención, efectivamente, es una nariz llamativa. Por eso, habitualmente, en caso de chicas, y yo especialmente creo que en tu caso puede ser así, creo que una nariz Eso. con dorso recto, fíjate, ahora te voy a rizar el rizo, ¿vale? El dorso es recto, pero si tú te fijas, aunque el dorso es recto, todas las narices, y es un rasgo que se considera bonito, digamos que Sí. el dorso empieza aquí, ¿vale? Y es recto, o más o menos recto, hasta aquí. Y a partir de aquí hace
una pequeña angulación, ¿vale? Esta angulación, digamos que si la línea recta fueran 180 grados, ¿te das cuenta? Justo en el complejo de la punta hace una pequeña subida. Esto es una cosa muy sutil. Estás hablando de que pueden ser a lo mejor, que te digo a ti, pues si esto es, pues pueden ser a lo mejor 175 grados, es decir, que puede haber una discrepancia de 5 grados, 6 grados, pero la puntita, en chicas, sutilmente elevada. Sutilmente elevada. Es un rasgo diferenciador que creo que es muy elegante, muy bonito, y aunque el dorso sea recto, en chicas no es bonito que sea una línea recta que vaya desde el entrecejo a la punta, porque eso se considera lo que se llama una nariz griega, y eso en algunos hombres puede ser bonito. En mujeres no, en mujeres se queda de hecho un poquillo falsillo. Mira, te pongo el caso, esto es un hombre, esto es una simulación que hicimos. ¿Ves? En su caso, sí puede ser más o menos bonito el que desde donde arranca la nariz hasta la punta sea una línea completamente recta. Pero en caso de mujeres no, ¿vale? En caso de mujeres tenemos claro que no. Bueno, pues estas son las simulaciones, esta es la manera que yo tengo de trabajar. Yo siempre pongo el siguiente ejemplo. Yo no puedo garantizarte que tú salgas del quirófano y hagas como las famosas estas que salen en la tele, que lloran, ay, ay, madre mía, la nariz perfecta. O sea, el concepto de perfección es lo que yo te quiero transmitir. Eso no existe. Pero si este trabajo que tú y yo estamos haciendo ahora está bien hecho, tú lo has pensado bien, has tenido libertad para poder comentarme qué cosas te gustan y qué no, sí que te digo que si lo que tú ves en la fotografía no te disgusta, fíjate la frase, no te disgusta, no te parece mal, no te parece feo, y yo sé cómo conseguir lo que hay en esta fotografía, lo que tú tendrás en el quirófano cuando salgas no te va a disgustar. Entiéndeme, yo no puedo prometerte que tú salgas diciendo es la nariz perfecta, esto va a ser, porque ningún cirujano que te opere y que te diga esas cosas te puede dar una verdad ni te puede dar una certeza, porque somos personas. Pero sí que es verdad que si lo que tú tienes aquí es lo que a ti no te disgusta y yo esto que está aquí soy capaz de poder conseguirlo, lo que tú vas a conseguir, eso sí puedes tener la tranquilidad. Y afortunadamente yo no he tenido pacientes que me digan, oye, después de hacer una buena simulación, esto no es lo que yo quería. Eso es para mí, yo invierto muchísimo tiempo en este tipo de consultas, que además sabes que son gratuitas, y son precisamente para a mí me da tranquilidad, fíjate lo que te digo, como médico, a mí me da la tranquilidad de que no vamos a tener malos entendidos. A mí me resulta muy doloroso. Yo he tenido pacientes que se han operado en algún otro sitio que han dicho en plan, oye, es que a mí mi cirujano es que ni me escuchó, es que no, es que pasó de mí, es que no me hizo ningún tipo de lo único que me enseñó fue estas son las narices que yo opero. Y cuando salí del quirófano, pues tenía la nariz demasiado respingona, o me la dejó muy larga, o esto no es lo que yo quería. Porque creo que en el fondo nuestra base como médicos es escuchar a la gente. Tú entiendes que esto tiene la limitación que tiene, esto no es como un arquitecto que diseña un edificio y tiene al milímetro donde está cada uno de sus elementos, esto tiene una variabilidad, cuando abrimos tenemos que ver qué hay dentro de esa nariz, pero por lo general suele tener una fiabilidad bastante grande, o sea, no es el 100%, pero a lo mejor puede ser el 85, el 90%, ¿vale? Sí. Y una pregunta, yo a otra doctora a la que fui me dijo que mi piel era como muy fina, ¿sabes? Como que estaba muy pegada al hueso y que, bueno, ella directamente se puso en lo peor, me dijo como en pocas palabras que no tenía mucha solución. Entonces me dijo que como la piel la tenía muy fina, el resultado a lo mejor no iba a ser demasiado bueno. ¿Tú qué opinas de eso? Pues yo te voy a opinar justo, pero además todo lo contrario. Y si algún cirujano amigo mío me viera, pensaría exactamente igual que yo. Los resultados con piel fina son siempre muchísimo más bonitos que los resultados con piel gruesa. De hecho, yo ahora mismo piensa que yo lo que estoy haciendo contigo es una videoconsulta. Es decir, no te tengo delante. Ahora te explicaré cómo vamos a organizarnos para el tema de que vengas. Si yo estuviese viendo esta fotografía tal cual como yo la estoy viendo, a mí me da la sensación de que tú no tienes la piel fina. A mí me da la sensación, fíjate, que tienes la piel gruesa. Si a ti te han palpado y dicen que tienes la piel fina, para mí es una tranquilidad porque la piel fina siempre es más bonita que una piel gruesa. Siempre, 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 siempre. Ahora, es mucho más difícil. Para mí como cirujano, te digo, es un reto operar un paciente de piel fina. ¿Por qué? La explicación fundamental es que si tú, imagínate que estás haciendo la cama y la sábana bajera de la cama tiene arrugas. Si solamente la cubres con una sabanita ligera por encima, estas que nos ponemos en agosto cuando hace mucho calor,
las arrugas de fondo se transparentan. Si tú, en cambio, la estás cubriendo como en enero con un nórdico que mide 1/4 de gordo, las arrugas profundas no se notan. ¿Qué significa esto? Que tienes que ser extraordinariamente pulcro, extraordinariamente preciso, porque en una piel fina cualquier tipo de imperfección se nota. Porque la piel, al ser fina, no es capaz de cubrir las imperfecciones de la nariz. Por eso, una de las ventajas que tiene la rinoplastia ultrasónica es precisamente esa, que es extraordinariamente precisa. Y eso no se consigue, por ejemplo, cuando nosotros antiguamente teníamos que meter una lima como las que se ven en las películas del oeste cuando quieren limar los barrotes de una prisión para salir, ¿vale? Eso no te da la resolución, la nitidez que te da una lima ultrasónica, pero años luz, eso sí que es claro, años luz. Entonces, ¿qué pasa? Que en pieles finas es mucho más fácil que si tú tienes algún tipo de imperfección se note, ¿vale? En pieles gruesas no. A cambio, las narices con pieles finas se pueden esculpir muchísimo más. O sea, tú puedes tener una nariz con piel fina y tú con una piel fina pues puedes llegar a conseguir, esto lo puedes conseguir perfectamente con una piel fina. Con una piel gruesa te va a costar mucho más. ¿Vale? Vale. Sí, es como finita aquí, la verdad es que sí, por donde está el tabique o la jiba es muy, muy pegada, pero luego aquí en la punta sí que tengo carne, ¿sabes? Efectivamente. O sea, piel, es más durilla, más gruesa. Efectivamente. Bueno, nosotros siempre a todos los pacientes les explicamos que cuando son pacientes que son de fuera de Córdoba, porque tú sabes que yo opero esto en Córdoba, lo que yo siempre les explico es esto. Es decir, nosotros tenemos un protocolo por el cual yo, con una videoconsulta, como te acabo de hacer a ti, hombre, puedo tener una orientación, tú me conoces, nos hemos visto, podemos tener digamos, un feeling, pero esto no sustituye en ningún caso a la necesidad de tener que nosotros vernos. Entonces, ahora Laura, mi enfermera, se encargará de pasarte un presupuesto. Pero cuando tú lo miras, lo valoras, que te entra bien, perfecto, lo que tú quieras, genial. Entonces, imagínate que tú estás de acuerdo. Pues lo que nosotros hacemos es fechar el momento de la cirugía. ¿Qué hacemos? Imagínate que te vas a operar un martes, ¿vale? Por ejemplo. Bueno, pues entonces lo que nosotros hacemos es que te vienes a Córdoba el lunes por la tarde. Entonces, el lunes por la tarde te vienes a la consulta. Aquí pone 30 minutos. Olvídate el tiempo que sea necesario. Nosotros llevamos más de 1 hora aquí hablando. O sea, olvídate, el tiempo que sea necesario. Yo puedo llevar retrasos en la consulta y si hay alguien que me estuviese escuchando, sabría que es verdad que nosotros hay ocasiones que a cada persona le tenemos que dedicar el tiempo que necesita. Hay personas que necesitan más tiempo, hay personas que menos. Entonces, en tu caso, el tiempo que sea necesario. Volvemos a explorarte. Te hago una serie de inspecciones, utilizamos el endoscopio para estudiarte la nariz por dentro, te hacemos una exploración rinológica completa. ¿Vale? Confirmamos todo esto que yo te estoy diciendo y ahora lo que hacemos es que a la mañana siguiente, el martes, te operas. Como es una operación que se hace con anestesia local y con sedación, la recuperación es muy grande. No es que el 100% de los pacientes se comporten así, pero yo he tenido muchos pacientes que empezamos a las 9 de la mañana la operación, a la 1 hemos terminado, a las 3 de la tarde nos mandan un selfie desde la mezquita de Córdoba haciendo turismo. Porque como no tiene el problema de la recuperación de la anestesia general, la gente se suele encontrar bien. Tú sales del dentista después de que te quiten una muela del juicio... Dime. Dime. O sea, yo estaré despierta, pero con la cara dormida. Sí, la única cosa es que no es que estés despierta, estás sedada. Es decir, lo que no estás es dormida, no estás conectada a un respirador, no estás, o sea, tú estás respirando espontáneamente, pero es verdad que estás, pues mira, al principio, durante la primera hora, no te vas a enterar absolutamente de nada. O sea, dormida profundamente, como si tuviese dormida, no sé, te tiras todo el día trabajando y llegas por la noche y te quedas completamente frita. Conforme va pasando el tiempo... De dormir o algo de eso. ¿El qué? Sí, como si te tomas una infusión para dormir o algo que te queda... Sí, hombre, lo que pasa es que esta infusión te la pone uno de nuestros anestesistas. Realmente la sedación que nosotros hacemos está hecha por un anestesista, no es una infusión ni una pastilla que tú te tomas, ¿no? Entonces, el anestesista te induce esa sedación para que tú te quedes frita, se te pone la anestesia local y tú no te vas a enterar de absolutamente nada. Tú imagínate que tú vas al dentista, te dan un mascarillazo, te ponen la anestesia, que es lo que a cualquiera más le asusta del dentista, pero es que no te enteras porque es que estás profundamente dormida. Entonces, no te vas a enterar absolutamente nada de la anestesia local. La anestesia local puede durar entre 4, 5 o 6 horas. Las operaciones generalmente las resolvemos en 3 horas. O sea, no vas a notar dolor absolutamente ninguno. Te vas a ahorrar todo, digamos, por los riesgos de la anestesia general y además vas a recuperar en que
tú pues vas a encontrarte mejor antes. O sea, tu recuperación va a ser más rápida. Entonces te decía, el día 2 te vas a operar. Vamos a poner por caso el martes. Tanto la noche del lunes como la noche del martes te vas a quedar, pero no ingresada en la clínica. No te tienes que quedar en una clínica, te puedes quedar en cualquier hotel, en cualquier Airbnb, en casa de una amiga, donde tú quieras, ¿vale? A la mañana siguiente, Laura, nuestra enfermera, te revisa, ve cómo están los puntos, te explica todo el tema de las curas y te puedes ir. Técnicamente, para volar, nosotros recomendamos 48 horas desde la operación. Es decir, tu caso, si tienes que volar a Ibiza, no va a ser el día 3, tendrías que volar el día 4. Si tú te fueses en tren o te fueses en coche, al día siguiente te puedes ir. Cuando tú, en principio, pase una semana, deberías quitarte los puntos de sutura. Si te has fijado en cualquiera de nuestras fotografías de pacientes de Instagram, ves que los pacientes tienen unos puntos en la zona de lo que se llama la columela, ¿no? En la parte del centro. Esos puntos se quitan a la semana. O bien organizas tus vacaciones para quedarte más días en Córdoba y yo te quito los puntos y te seguimos haciendo la revisión. O bien cuando te vayas a ir te grabamos un vídeo con tu propio móvil para que cualquier enfermera, cualquier centro médico, cualquier sitio, le explicamos cómo se quitan esos puntos y te los quitas allí en tu tierra, ¿vale? Luego hacemos una revisión entre el mes y los 2 meses y luego una revisión entre los 3 y los 6 meses. Vale, que tendría que ir, por ejemplo, un día a Córdoba y de vuelta me miras y ya está, ¿no? Correcto. Sí que es verdad que muchas veces las revisiones, por ejemplo, la del mes, 2 meses, las estamos haciendo telemáticas. Ahora mismo con el tema de yo tengo muchos pacientes operados y estamos haciendo todas estas revisiones, las estamos haciendo online. Entonces, oye, Claro, pues mira, correcto. es una posibilidad que a lo mejor te puede venir bien. La de los 3-6 meses, hombre, sí, a mí me gustaría hacértela siempre presencial, ¿vale? Para poder ver que va todo bien. Bueno, Y pues los resultados sí, finales que se ven como al año, ¿verdad? todas las narices pueden modificarse a lo largo del tiempo. Hombre, es verdad que la recuperación de la rinoplastia ultrasónica yo la clasifico en torno a 4 veces más rápido que una rinoplastia habitual. Entonces, es verdad que yo tengo pacientes que a los 15 días prácticamente no se han notado que están operados. Y eso es importante. O a las 3-4 semanas hay pacientes que parece que no se han operado. Vamos, te tienes que fijar en que tienen un poquito de marca en la zona de la cicatriz porque todavía la cicatriz no se ha hecho invisible. Técnicamente la nariz puede irse modificando a lo largo del tiempo, pero yo razonablemente al mes, vaya, tú por ejemplo, una persona que está trabajando cara al público, a la semana puede estar trabajando cara al público. Habitualmente, hay excepciones, pero habitualmente puede estar trabajando. Vale. Y la diferencia con la ultrasónica, por ejemplo, que la recuperación, la técnica, no ponerte los tapones o más o menos que... Mira, la recuperación es muchísimo más rápida. Yo tengo un vídeo explicando esto. Sí. Este vídeo que yo te voy a poner, quiero que te fijes, es uno de los primeros vídeos de las cirugías que yo hacía. Ya te digo, yo llevo muchos años en esto. Esto era una cirugía de rinoplastia tradicional hecha hace muchos años, ¿vale? Muchos años. En este vídeo, la paciente, ¿vale? Está como súper contenta porque está quitándose los tapones. O sea, en el momento de quitarse ¿cómo se llama esto? La venda de la nariz, ¿vale? Esta fotografía ha pasado un mes desde la cirugía. Si tú te das cuenta, quiero que te fijes que los párpados, y te vuelvo a poner otra vez el vídeo, o sea, la cara de la paciente, esto lo grabamos como un vídeo promocional, al mes sigue teniendo cardenales. La nariz está muy bonita, y eso es indudable, o sea, la nariz está muy bonita, pero fíjate que al mes todavía sigue teniendo los cardenales. Eso es muy importante, porque cuando tú ves, por ejemplo, fotografías de antes y después, que las puedes ver en mi perfil de Instagram, que son públicas, te darás cuenta de que hay pacientes que a la semana, ya no se les nota que tengan cardenales. Eso es muy importante. Yo te pongo, por ejemplo, el caso de esta nariz. Tú fíjate en el antes y fíjate en el después. Como ves abajo, estos son resultados a la semana. Esto es una semana, a los 7 días. Por eso te digo, a los 7 días eres capaz de poder trabajar. ¿Por qué? Porque la inmensísima mayoría de los pacientes, 95% de los pacientes, esto es un proceso de inflamación. Ojo, que el dorso está gordo, que la punta todavía estará gorda, pero a pesar de eso la nariz prácticamente se ve normal, Y si tú esta nariz la miras de perfil, prácticamente se ve normal, cuando tú la comparas con el perfil anterior. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que esa ventaja que tiene, esa ventaja
no te la da cualquier tipo de técnica, te la da solamente la rinoplastia ultrasónica. No siente ningún dolor con este tipo de rinoplastia, ¿sabes? Ni en la recuperación, ni en el proceso, prácticamente no tienen dolor, molestia sí, normal, pero no el dolor ese tan agresivo, Para que tú te ¿sabes? hagas una Bueno, idea, lo normal es que un paciente cuando sale del postoperatorio, que eso yo te lo puedo decir y te puedes pensar que es de exagerado, es de coña o algo. Lo normal es que la gente con un paracetamol y un ibuprofeno entre 2 y 3 días después de la cirugía sea suficiente. Eso, vale. hay gente que no dice esto es marketing, esto es exageración, de verdad. O sea, lo que cuenta la gente es eso. Y además decía, ostras, yo es que no me he operado de la nariz porque yo pensaba que esto iba a ser dolorosísimo, para nada, todo lo contrario. Era doloroso cuando se hacía lo que se hacía antiguamente. Con lo de ahora es un... Ya te digo, hombre, se hace hasta con anestesia local, fíjate. Sí, Bueno, sí. vamos a tener Vale. que cerrar la conversación porque es verdad que hemos tardado un poquillo en empezar y tengo ahí un poquillo de gente esperándome en cola, ¿vale? Te voy a devolver la Vale, conexión con Laura y cualquier cosa que tú vale. necesites, te pones en contacto con ella, ¿vale? Te mando un Muchas beso gracias, Alberto, muy y amable, muchas gracias por habernos encantada. compartido tus imágenes. Venga, un saludo. A ti. ¿Pero a Laura aquí? ¿La escucho ahora? No, te escribirá un correo y te mandará el presupuesto. Ah, vale, cuelgo entonces. Sí, venga, un saludo.